¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a entrar ya en las clases que corresponden a geografía. Estoy bien contento, me ha gustado verlos cuando hemos hecho las exposiciones. Ustedes saben que yo los extraño un montón, los quiero un montón, ustedes son mis alumnitos, ¿no? Entonces yo he querido ser su profesor este año y dada la circunstancia nos agarra la epidemia, ¿no? No nos hemos podido ver, pero igual estamos cerca, ¿no? Porque yo reviso sus tareas, veo sus trabajos, ahora estamos trabajando exposiciones. Ya terminamos todo lo que corresponde a historia. Vamos a empezar la clase. Primero, como siempre, conmigo. Vamos a empezar la clase dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir también a Diosito que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, ¿no? Que nos cuide a nosotros, que ponga siempre un plato de comida en nuestra mesa y ponga también un plato de comida en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, como les decía, hemos venido nosotros trabajando historia, ¿no? Toda la primera mitad del año, ahora cuando uno hace su exposición, cuando se prepara para los exámenes, logra entender mejor lo que hemos estado viendo durante el año. Nosotros en historia vemos procesos históricos. Eso es lo que necesito que entendamos. ¿En qué proceso histórico nos encontramos ahora? En la República. Y es lo que hemos visto todo historia en sexto de primaria, desde que empezó inicio de la República hasta los gobiernos de ahorita, de Paniagua, ¿no? De Toledo, de Alan García. Hemos ingresado al siglo XXI en la historia, desde el siglo XIX. El quinto de primaria hubiésemos visto virreinato, cuarto de primaria los incas. Ahora estamos en geografía. En geografía lo que tenemos que hacer es ver cosas que están más relacionados al planeta Tierra. Es más conceptos, ¿no? ¿En qué sentido conceptos? En historia es narraciones históricas, ¿no? La historia son narraciones que las personas van contando sobre lo que ha sucedido en este país o en el mundo. En cambio, en geografía, no. En geografía tenemos que ver conceptos. ¿Qué es el componente antrópico? ¿Qué es el componente biótico? ¿Qué es el componente abiótico? ¿Qué es la geografía? ¿Qué es el clima? ¿Qué es el relieve? Conceptos. Entonces, geografía tenemos que ir entrenándonos para aprender algo distinto que en historia. En historia, cuando estábamos en cuarto de primaria, ustedes trabajaron departamentos, ¿se acuerdan? En la exposición que hicimos. Ahora vamos a tener que practicar otra cosa distinta, ya no es departamentos. Ahora van a practicar lo que son continentes. ¿Está bien? Vamos a ir, cada uno me va a elegir un continente con el que se sienta más a gusto, más cómodo, va a investigar sobre ese continente y va a exponer. ¿Qué es lo que vemos en la historia? 5 tópicos. Miren, ya les estoy diciendo desde ahorita. Pueden ir buscando información, ir estudiando, porque cuando termine de mis exposiciones con secundaria, regreso con primaria. En secundaria vemos 5 componentes principalmente, ¿no? Ubicación, relieve, clima, flora y fauna. 5 componentes. Entonces eso es lo que tienen que investigar sobre el tema que vamos a ver en geografía. Ustedes van a elegir el continente y lo van a ver conmigo, ¿no? Lo van a exponer. Si necesitan cualquier información, me dicen y yo les paso la información. Pero es investigación. Necesito que vayan ustedes investigando. Vamos investigando, vamos buscando información, viendo de dónde saco la información. Eso también necesito que me lo digan. ¿De dónde saqué la información? No me la puedes sacar del rincón del vago, ¿no? ¿Qué es eso? Se saca de lugares confiables. Usted me pregunta, profesor, ¿este es un lugar confiable? Yo le digo, eso no es confiable. ¿No? El Ministerio de Educación, editoriales, ¿no? De libros, de ahí se saca la información, no de cualquier lugar. Bien, ya saben, vayan investigando geografía, continentes. Vamos a entrar, como les decía, al tema de lo que es geografía.
¿Cuál va a ser la tarea? Vamos a intensificar también, porque necesito que se vayan preparando ya para la secundaria. No tan solo el reloj de preguntas, sino también fichas de trabajo, ¿no? En donde hay fichas que ustedes tienen que empezar a leer, analizar, interpretar textos, ¿no? Hoy día les estoy colocando el reloj de preguntas que siempre hacemos y les estoy colocando también una ficha. Todo eso me lo van presentando, lo presentamos a tiempo, chicos, ¿no? Puntualidad es algo que en mi área es importantísimo. Bien, vamos a empezar. Geografía. Geografía, una ciencia útil. ¿Qué es la geografía? El concepto y el campo de la geografía han sufrido cambios considerables a lo largo de los años. En un comienzo la geografía solo localizaba y describía lugares y procesos físicos y fenómenos. Hoy se orienta a la comprensión de las diferentes interrelaciones que existen entre la población y el medio ambiente, ¿no? En la geografía, cuando empezó la geografía, servía para decir montaña, río, mar, ciudad, eso, ¿no? Pero no ayudaba mucho, porque todo era analizado desde sí mismo. Ahora ya no. La geografía se entiende como un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. No puedo entender la ciudad si no entiendo todos los otros componentes que están dentro del planeta Tierra, ¿no? Todo es un sistema, es un geosistema, así lo vamos a denominar, ¿no? Entonces este geosistema es un sistema en el cual está la Tierra, ¿no? Entonces ya no, antes en un inicio era montaña, río, lago, laguna, quebrada, pendiente, no, todos eran solamente para nombrar, pero no me ayudaba porque todo se enunciaba como si fueran cosas únicas y aisladas, y no es así. Todo lo que yo haga va a tener un impacto. Entonces eso es lo que está midiendo ahora la geografía, el impacto que hace el hombre dentro de su ambiente, de su espacio geográfico. Es una ciencia que evoluciona. ¿Por qué la geografía es una ciencia? Porque tiene el método científico, ¿no? Eso lo van a ver, no se preocupen con la ciencia, pero necesito que vayamos entendiendo. La geografía es una ciencia. La ciencia, ¿qué es lo que hace? Predice. Por eso la ciencia es importantísima. La ciencia nos permite predecir en mayor o menor medida, ¿no? La ciencia económica, ¿qué es lo que nos va a ayudar a predecir? El comportamiento de la economía. La ciencia de la medicina, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto ya la vacuna. ¿Por qué? Porque la ciencia predice lo que va a suceder, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito por eso es importante la ciencia, ¿no? Entonces hay ciencias naturales, hay ciencias matemáticas, hay ciencias sociales, hay ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces todas estas ciencias predicen lo que va a pasar. Por eso es importantísimo el rol de la ciencia. La geografía es una ciencia que pertenece al rubro de ciencias sociales. Por eso es que lo estudiamos conmigo, personal social. Cuando estemos en secundaria se va a llamar ciencias sociales. Pero la geografía va a predecir. ¿Por qué? Porque por todo lo que va a ser el método científico. Por eso es una ciencia. ¿Qué es el método científico? No se preocupen, lo van a ver con la MI de ciencia. Van a analizar todo lo que es el método científico y cómo funciona. Pero necesito que entiendan eso. Porque es importante la geografía, porque nos permite predecir, ¿no? Entonces es como, no es adivinar, no es una pitonisa que adivina cosas, sino es a través de un método nos va a decir cómo va a funcionar. ¿Me dejo entender? Con cualquier cosa ustedes ya saben, me preguntan. Vamos a seguir viendo el texto. Durante muchos años, la geografía fue una ciencia que se encargó solamente de consignar los nombres de este territorio, lo que les decía, ¿no? Perú, Colombia, Chile, río, montaña, cordillera, ¿no? Entonces solamente era eso, ríos, montañas, etc. La labor que realizaron los antiguos griegos
influyó para que este concepto se difundiera, pues ellos fueron los primeros en efectuar descripciones de los lugares que conquistaron. Un elemento principal va a ser la descripción, cómo es un río, cómo es una montaña. Eso era la geografía en un inicio. Hacer mediciones de la tierra, elaborar mapas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver todavía, ¿no? Los griegos van a ser los primeros en hacerlo y vamos a seguir el legado de los griegos. Tenemos que estudiar muchos mapas, ¿no? Ver cómo funciona el asunto de los mapas, entenderlos. Además, emplearon la palabra geografía compuesta por dos vocablos. Los vocablos son griegos: geo, que significa tierra, ¿no? Geografía, el estudio, la representación de la tierra, y grafía, que es representación, ¿no? Grafía, que es representación. Por ejemplo, en caligrafía, ¿no? Las palabras las encontramos, si entendemos la etimología de la palabra, vamos a ver que nos vamos a encontrar en un montón de lugares. Cali es la representación de las letras, ¿no? La geografía es la representación de la tierra. Geógrafo, otra palabra con geografía, no se me viene ninguna, ahora me voy a acordar, ¿no? Entonces, pero son vocablos que siempre van a estar en esta relación para describir las tierras. Este concepto, no obstante, empezó a ser cuestionado. ¿Debía solamente limitarse la geografía a describir o enumerar los elementos o fenómenos naturales? ¿Solamente tengo que decir un río, montaña, cómo funciona un volcán? ¿Solamente debe ser eso? Con el paso del tiempo y el avance de los conocimientos científicos, este enfoque va a cambiar. Es decir, ya no solamente se va a dedicar a nombrar o explicar cómo funciona algo, sino cómo funciona en relación al todo, a la tierra. Principios de la investigación geográfica. La tarea de los geógrafos está orientada a una serie de principios que se afianzan en el conocimiento y la comprensión de la tierra como un todo. Primero, localización. ¿Localización de qué? ¿No? Entonces, la geografía va a tener 5 principios. Primero, localizar. Se va a localizar los lugares donde ocurren los fenómenos y se va a determinar las posibles causas por las que estos aparecen. Lluvia. Miren, aparece la lluvia. Entonces, ¿por qué aparece ahí la lluvia? ¿Cómo es que se produce la lluvia? Así es como funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a servir. La lluvia está en relación con todo un ciclo del agua, ¿no? Ciclo del agua, la lluvia. Descripción de los paisajes y de los elementos que los componen. Uno describe, no tan solo, primero localiza el elemento, localiza el sistema, localiza el fenómeno, pero también lo describe, cómo es que este ocurre. Después, la comparación de los hechos o fenómenos geográficos que se producen en el mundo, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellos. ¿Por qué en Perú no hay sol todo el año, solamente hay en el verano, y en Brasil, que está en la misma latitud, sí? ¿Por qué? Entonces uno tiene que empezar a comparar. ¿Por qué nieva en Estados Unidos y no en el Perú? Y no en Lima. Bueno, en el Perú sí, en la montaña arriba, en la puna, nieva. Pero en Lima, ¿por qué no nieva? ¿Por qué hay lugares donde nieva y no nieva? Uno empieza a comparar. Todo esto son lo que uno debe en geografía estar pensando todo el tiempo. Cuarto, conexión y coordinación entre los diversos fenómenos que ocurren en un lugar para descubrir relaciones e influencias mutuas, ¿no? Conexión y coordinación. ¿Cómo es que está conectado, ¿no? Este fenómeno que ocurre aquí con algo que ocurre en la sierra? Conexión y coordinación. Cómo el mar, por ejemplo, influye con el clima de Lima. ¿Por qué el relieve, el desértico, y es desértico en este lugar del mundo, del planeta, y cruzando la cordillera hay tanta vegetación? Entonces uno tiene que empezar a hacer esto, ¿no? Conexión y coordinación, conectar, ¿por qué? Y hacerse esas preguntas, porque como le digo, todo tiene que ver con todo en la geografía.
Y por último, evolución y dinamismo de los fenómenos. Este principio exige comprender la naturaleza como una realidad en continuo cambio. Implica asimismo entender los procesos de readaptación que se dan a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, comprender cómo es que se van a dar la realidad cambiante, porque todo el tiempo está cambiando. El clima cambia, el relieve cambia, los animales van cambiando. Lo vemos antes habían dinosaurios. Ahora, ¿dónde ven un dinosaurio? ¿No? Antes había megalodontes, ahora ya no hay megalodontes. ¿Por qué? Entonces, la naturaleza está en un constante cambio. Todo esto es lo que tiene que analizar la geografía. ¿Por qué? Porque en ese contexto se daban ese tipo de animales. Entonces, para eso sirve la geografía, para ese tipo de análisis. La Tierra, un geosistema, eso es lo que les decía desde el inicio. Así es como vamos a entender a la Tierra, un geosistema, un conjunto de elementos relacionados entre sí dentro del planeta Tierra. La geografía entiende el espacio geográfico como un geosistema, es decir, la interrelación de los elementos y los procesos naturales con las diversas acciones del ser humano. El ser humano influye, todo lo que yo haga va a influir en lo que le suceda al planeta Tierra. Todo. Se prende una luz, si prendo un fósforo, si me como un animalito, todo va a influir en la relación que hay en el planeta Tierra. Entonces, para eso sirve la geografía, para entender cómo funciona el planeta Tierra y para entender cómo nuestras acciones lo cambian. El cambio climático, ¿no? Estamos haciendo que el planeta Tierra cada vez sea más caliente por las emisiones de los autos, por las emisiones de las fábricas. ¿Cómo va a cambiar eso el planeta Tierra? ¿Qué planeta van a heredarles ustedes a sus hijos, a sus nietos, si todo el tiempo está subiendo la temperatura, ¿no? Entonces todo eso tenemos que entenderlo. A esta forma de estudio se le conoce como enfoque sistémico, ¿no? Entonces, ¿qué es enfoque? Poner el foco. Eso es un enfoque, ¿no? Un foco que pone a alumbrar, hay que poner el foco en eso. Cómo funciona como un sistema todo, es un todo. Este enfoque reconoce al planeta como un conjunto de componentes, lo que les estoy diciendo, ¿no? Que ejercen una acción recíproca entre sí. Este geosistema está constituido por los siguientes componentes. Todo el planeta Tierra es un conjunto de componentes que ejercen acciones entre ellos mismos. Todos están relacionados entre sí y tiene componentes. ¿En qué sentido componentes? Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿no? Algo que les guste, un pay de limón, ¿no? El pay de limón tiene la galletita esa que va en el centro, en la base, tiene esa como mantequillita con esa texturita, ¿no? Que está en el centro y tiene esos picos de clara de huevo, ¿no? Que están en la parte de arriba, ¿no? Esos son sus componentes. Para poder hacer todo eso, hemos tenido que emplear galletas, hemos tenido que emplear huevos, hemos tenido que emplear leches. Hay toda una receta. ¿Me dejo entender? Así es el planeta Tierra. Tiene un montón de componentes. Para poderlo hacer, para que salga todo bien, tienen que todos los componentes estar bien elaborados. Tienen que estar funcionando bien, porque si no sale todo horrible, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que tiene el planeta Tierra? El primer componente son los abióticos o inorgánicos. Alfa privativa, ¿no? Abióticos, que significa que no tienen vida. Inorgánicos, que no son orgánicos. Son aquellos que forman parte, por ejemplo, de la atmósfera. ¿Quiénes son los que forman parte de la atmósfera? El aire, el viento, la lluvia, la presión atmosférica, la humedad, etc. Está la litosfera. La atmósfera es el aire, no todo lo que está en la parte de arriba. Después está la litosfera, que es como el suelo, la roca, el suelo, el relieve, la montaña, el desierto, las pampas, todo es el relieve, es decir, donde uno va pisando. Y después está la hidrosfera, que tiene que ver con el agua.
océanos, ríos, lagos, agua subterránea, etcétera. Entonces, tres componentes va a tener primer componente, que es el abiótico, está dividido en tres partes: atmósfera, litosfera y hidrosfera, ¿no? Entonces, esto es la primera parte, los abióticos. Después siguen los bióticos. ¿Cuáles son los bióticos? Flora y fauna. La flora, formaciones vegetales, y la fauna, los animales, los aerobios, los animales terrestres, los animales acuáticos, todo lo que sean los animales. Igual, tres partes, ¿no? Los bióticos está a tener flora, perdón, dos, ¿no? Los bióticos, flora y fauna, y después los antrópicos, que vamos a hacer nosotros. Está conformado por el hombre y su creación, desde lo producido por las sociedades más primitivas hasta las tecnologías y logros actuales. Por ejemplo, ciudades, infraestructura en el agro, la industria, el avance de la comunicación, hasta los satélites que se van al espacio. Todo influye dentro de la Tierra. Esto es el componente antrópico. Tres componentes: abiótico, biótico y antrópico. El abiótico, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, perdón. Y el componente biótico, flora, fauna, y el componente antrópico, el hombre y todas sus creaciones. Facilito. Recuerden, en geografía, conceptos. Escala del análisis de la geografía. La geografía es una herramienta imprescindible para comprender y explicar los procesos en un mundo en constante cambio. El mundo está cambiando todo el tiempo. Para poder entender el mundo en constante cambio tenemos que entender la geografía, ¿no? El geosistema, cómo están todos relacionados. Pues los hechos y transformaciones que se generan en un determinado espacio geográfico no solo afectan a ese espacio local, sino también directa o indirectamente a un área más grande, regional, nacional y global. Por ejemplo, se nos piden que no usemos bolsas. ¿Por qué? Sí, la bolsa es una bolsita solamente para traer mi pan de acá, de mi casa para acá, pero esa bolsa la terminas botando a la basura. Después esa bolsa termina en el océano. Después el océano termina lleno de bolsas de pan. ¿Por qué? ¿Por qué le ensuciamos el mar donde viven los pescaditos lleno de bolsas? No tiene sentido. Yo puedo llevar mi bolsa de tela, ¿no? Que después la voy a lavar, la puedo llevar a la panadería y comprar ahí mi pan. No es necesario que esté comprando, llenando bolsas que van a terminar después en el mar, que contamina, ¿no? El mar, que los pececitos no se dan cuenta de que es una bolsa y se la terminan comiendo y se terminan muriendo. Entonces hay que tener cuidado con lo que consumimos, ¿no? Ropa, todo el tiempo cambiando ropa. Tienes ropa nueva, politos nuevos y no, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Por qué? ¿Por qué te necesitas consumir tanto? Todo eso afecta al medio ambiente. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro consumo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Hay una escala, todo lo que yo haga aquí va a tener un impacto en todo el mundo. La geografía y el uso del espacio local. Lo que le habíamos dicho es un enfoque sistémico. El enfoque sistémico nos permite planificar el uso del espacio local. Esto exige de las autoridades y de nosotros el conocimiento profundo del espacio y sus características para el uso racional de los recursos. Tenemos que usar racionalmente los recursos porque los recursos son limitados. Tenemos que usarlos racionalmente. Y la satisfacción de las necesidades locales. Obvio, todos tenemos necesidades, pero tenemos que usarlos adecuadamente. También implica decidir y establecer políticas adecuadas e implementar acciones que se impulsen el desarrollo local para generar mejores condiciones de vida para la población, ¿no? Entonces, entender qué necesitan las personas, entender cómo funciona el planeta, combinar ambos aspectos y decirle cómo es que debemos hacer. Para eso funciona la geografía, para eso le decía predecir, ¿no? Decirle cómo es que tenemos que hacerlo para que después no envenenar al planeta, no contaminarlo, ¿no? Tener un uso racional de los recursos. Eso es la clase del día de hoy, ¿no? Sus componentes de la geografía, el enfoque que usa, cómo empezó la geografía. En el texto que van a tener en la ficha de trabajo van a ver un enfoque de Ptolomeo.
Ptolomeo es un griego, ¿no? Un griego que va a hablar sobre cómo funciona esto de la geografía y nos va a permitir entenderla. Eso es toda la clase del día de hoy. Entonces hemos visto, la primera clase es solamente entender cómo funcionaba y sus componentes de la geografía. Ya saben lo que hay que hacer, reloj de preguntas y hacer la ficha de trabajo, ¿no? Espero que estén bien, chicos. Como les digo, estoy contento con sus exposiciones, me gustó verlos el día martes. Espérenme un poquito, yo imagino que esta semana ya se me está curando el ojo, ya debo de estar corrigiendo los temas que faltan, los trabajos que faltan para podérselos enviar. Estoy pensando en ustedes. Tengan un buen día, chicos. Nos vemos. Chao.